Gala cultural. Sí, una gala cultural que siempre nos llena de satisfacción porque el doctor Fabio Guzmán Ariza, un académico, pues siempre nos aclara cosas que tienen que ver con la lengua, y la lengua es la cultura. Y el uso de la lengua pues tiene también connotaciones que no solo tienen que ver con lo estrictamente académico, sino cómo una lengua refleja también la identidad del pueblo que la usa, que la construye. Bueno, el lema de la academia es la lengua es la patria, ¿no? La lengua es la patria. Ahora, yo quiero, para presentar al doctor Fabio Guzmán Ariza, que él de entrada nos resuelva el juidero. Un tema. El del juidero viene a colación, pero se trata de manicero. ¿Manicero con S o manicero con C? Bueno, el manicero, casi todo el mundo quiere escribirlo incorrectamente o quería escribirlo incorrectamente con C. A mí eso me da maní. Pero ese realmente era con S. Aunque yo creo que pasa lo mismo que como pasa con Nobel y Nobel, que ya es tan difundido el uso. Ícono. Que está difundido el uso que ya se está aceptando ambos. Por ejemplo, yo digo siempre premio Nobel y la gente me ve como si yo estuviera hablando incorrectamente. Pero así es como se pronuncia en sueco y así es como se debiera pronunciar en los demás idiomas. Pero ya el uso de Nobel, la pronunciación de Nobel está tan difundida que las academias lo que hacen es que se rinden ante un uso ya tan uniforme. Y esto del juidero, se armó un juidero. No, porque sería bueno, don Fabio, que explicáramos, oye, para recibir una personalidad tan grande, un mambo violento de Rita Hernández, fue a propósito, ¿no? O sea, la producción, doña Laura Guzmán, para provocarlo. Bueno, el juidero es una frase que se usa mucho en República Dominicana y también yo creo que en otra parte de las Antillas. Yo estaba diciendo que pensaba que uno de ustedes decía, pues no es un dominicanismo porque se usa en otras partes. El dominicanismo no es necesariamente algo que se utiliza exclusivamente en la República Dominicana. Si es una locución, una frase, una palabra que utilizamos en República Dominicana que no pertenece a lo que se llama el español estándar. Eso es como un chinchín. Un chinchín que ese sí es un dominicano. Ese es un dominicano. Porque no creo que se usa en Puerto Rico. Generalmente las Antillas, lo que es Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, y también Venezuela y Colombia en la parte caribeña, tenemos muchas palabras en común que no entienden, por ejemplo, los sudamericanos y por supuesto no los españoles. Y esos son dominicanismos, al igual. A propósito de esto, he oído que esta labor de quienes presentaron el último trabajo como tal, el diccionario de dominicanismo, parece que siempre queda inconclusa. No, es que la vida es así. Una dialéctica. Ninguna persona, por más que quiera compilar, la vida es inconmensurable, es decir, tú no puedes abarcarla toda. Es más, al otro día de que pusimos en circulación el diccionario del español dominicano, a mí me vino a la mente, al igual que a María José y a Roberto Guzmán y al mismo doctor Bruno Rosario Candelier, que fuimos el equipo que redactamos el diccionario, palabras nuevas. Yo me desperté de noche a las 5:30 de la mañana diciendo, pero acá hay telecable. Sí. Telecable no está en el diccionario del español dominicano. Se nos olvidó, se nos pasó. Y así sucede con muchas otras palabras. Es decir, sí. La labor lexicográfica, que es la labor de hacer diccionario, es una labor de nunca acabar. Sí. De nunca acabar. Y dice que el diccionario nace viejo. Porque ya hay palabras nuevas que se van consolidando con los diccionarios. Los diccionarios en realidad no tienen la tarea de insertar en su cuerpo todas las palabras, claro, sino aquellas palabras que ya han adquirido un uso ya más o menos continuo por un tiempo determinado. Así es. Porque, por ejemplo, todas las jergas juveniles, hay cosas que son muy efímeras y que ya a los 10 años ya no existen. Y por eso el lexicógrafo es paciente y dice, bueno, déjame ver si esa palabra sigue usándose. Pero a pesar de eso hay muchas palabras que continuamente... Por ejemplo, yo tengo una inquietud, barómetro.
que se usa mucho, el barómetro político, que el líder tal de América Latina. Ahí nosotros, como país, no quedamos muy bien posicionados en términos del buen uso del lenguaje. Bueno, es que hay tantos... Es que depende del barómetro. El barómetro es un aparato, un dispositivo que mide la presión. La presión. No, pero aquí estamos hablando de un estudio analítico que se hizo del buen uso del idioma español en varios países de América Latina. Hispanohablantes. Eso de que unos países hablan mejor que otros, eso es muy... Es más, no se debería ni hablar de eso. Mucho vinista. Porque lo que sucede es que tenemos diferentes formas regionales de hablar. Por ejemplo, antes, hace 50 años, y aquí todavía por ultracorrección, como los dominicanos por genética, digo, tenemos un complejo de inferioridad tal, que incluye lo lingüístico. Creemos que pronunciar la Z denota cultura. Y pronunciar la C, que no la pronunciamos, denota cultura. Pero en el español de América, la S, la C y la Z es un mismo fonema. Se deben pronunciar como S. Y cuando lo pronuncian de esa manera es una especie ya de afectación. Como nos dijo, bueno, yo estuve ahora en San Millán de la Cogolla en un almuerzo precisamente con la cuestión de Fundeo, con el director de la academia. Y él mismo me dijo, Fabio, es que los españoles solamente somos el 9% de los hispanohablantes. Así que, ¿cómo podemos nosotros imponerle al resto el hecho de la manera como nosotros pronunciamos la palabra? ¿Y ahí qué están firmando, don Fabio? Que veo unas imágenes de un documento que se está firmando aquí. Ah, bueno, eso fue mi regalo de cumpleaños. Precisamente, que Fundeu, estoy ahí con Joaquín Müller-Thiessen, que es el director ejecutivo de Fundeu BBVA, que es una institución sin fines de lucro, sin ánimo de lucro, dicen los españoles. Ahí fíjense, por ejemplo, la diferencia, que tiene por fin principal el impulsar el buen uso del idioma en los medios de comunicación. Y fue fundada en el 2005. En el 2005 ha hecho un trabajo increíble porque dan consultas diarias a todos los periódicos de España, a los periódicos del mundo, no solo a los periódicos, a todos los comunicadores del mundo. Y ellos tienen una política, que es la que yo quiero traer a la República Dominicana, que es que no es nosotros los académicos diciéndole a ustedes, los comunicadores, ustedes tienen que decir esto. Si no, usted está hablando mal. Que todas las recomendaciones que salen de Fundeo, como será lo mismo con todas las recomendaciones que van a salir de Fundeo Guzmán Ariza, va a ser por consenso de un consejo de asesores compuesto de lingüistas y comunicadores, por supuesto comunicadores que tienen una afición particular para los asuntos lingüísticos. Así que podemos discutirlo con ellos de esa manera, en vez de nosotros darle órdenes o boches. Lo que en esa dialéctica evolutiva de la lengua, de las lenguas románticas, digamos. Románicas. Sí, romances, las romances. Románicas. Sí. Románticas, eso ya de otra cosa que también me gusta mucho, pero que no viene nada. No. En esa dialéctica, los arcaísmos deben desaparecer. No, por supuesto que no. Quien manda en la lengua es el hablante. ¿Pudiéramos decir qué son los arcaísmos? Bueno, son palabras, por ejemplo, pernil. El pernil, en español se llamaba pernil a los jamones hasta el siglo XVIII. Pero ¿qué pasa? Cuando en el siglo XVIII comenzó así como ahora hay ese amor por todo lo inglés, en el siglo XVIII lo que tenía prestigio era el francés. En el siglo XVI era el español, a propósito. Sí, claro. En el siglo XVI la primera gramática de todas las lenguas europeas fue la gramática de Nebrija, que fue español. Y en ese tiempo entonces el español tenía un prestigio tal que los ingleses estaban aprendiendo español. Y es en español el Cervantes. Entonces con la decadencia de España, la referencia, como la decadencia de España como imperio, y comenzó el auge de Francia, entonces todos los franceses se puso de moda. Entonces se usó jambon. Y de jambon ahora tenemos jamón. Y el pernil quedó para un uso ya casi, tú se lo dices a una persona joven, todavía ni sabe lo que es un pernil. Claro. Pero pernil es lo que era jamón. Me acuerda pernil, me acuerda percal, te acuerdas del percal, que tampoco se usa ya. Sí, dice percal, ¿y de qué estarán hablando? Y por eso es que nosotros, la gente dice que hay muchos anglicismos. Los anglicismos de por sí no son malos, porque el español está compuesto
de extranjerismo, desde arabismo, desde los visigodos. Por ejemplo, nadie sabe, muchas personas ignoran que ñapa, ¿de dónde viene ñapa? La gente cree que es un dominicanismo. Y no lo es. No lo es, eso viene del quechua. Del quechua. ñapa. Y está también en inglés. Por ejemplo, en Luisiana se habla también de la ñapa, que con el mismo sentido de algo, de un poquito que se le da extra. Cuando uno va a un comercio, bueno, ya no se usa la ñapa. En mi juventud sí, que uno iba a un colmado y le pedía la ñapa y le daban una mentica o algo de más. Sí, un piloncito, sí. Todavía lo usan. Sí, todavía sí. yo mismo ya no le uso. llaman ñapa. Una ñapa. Le llaman una oferta que agrega un poco más. Sí, pero no. ñapa, hace mucho que no. Entonces, volviendo a lo de Fundeo, esta institución tiene una base de datos grandísima, tiene un entramado informático grandísimo y nos lo han ofrecido gratis. Fíjese que no dije sin costo alguno, dije gratis, que es una palabra castiza y perfecto, pero como tiene solamente 2 sílabas, todo el mundo prefiere decir 7 más, gratis. Sí. Sí, a ella le encanta eso. Y nos va a dar ¿Y todo. cuándo tú averiguaste eso? Nos va a apoyar totalmente. Es más, yo creo que ahora en julio, que cuando pensamos lanzar el proyecto ya en grande, va a venir don Joaquín y parte de Fundeo. ¿Aquí al país? Al país. Bueno, Es más, ojalá lo tengamos aquí en Cita Cultural. Después, muy bien, sí, claro. por supuesto que sí. Un gran honor. Y después a mí me trataron como un rey, tanto así que después de la firma me invitaron a un congreso anual que hacen en San Millán de la Cogolla, todos los años, sobre lengua y periodismo. No sé si ustedes conocen San Millán de la Cogolla. Esto es un pueblito de 200 habitantes donde hay un monasterio. Y en ese monasterio fue por donde primera vez se escribió algo en español. ¿Algo? En español. En español. Dice Sí. que tenemos constancia, y fue un monje en ese monasterio que en un misal o un texto en latín, que ya por supuesto ya él no hablaba latín bien, porque ya el latín vulgar ya se estaba convirtiendo en lo que es ahora castellano, y escribió una nota al margen diciendo, esto que dice aquí quiere decir esto. Una traducción. Una traducción, y esas son las primeras 3 palabras que están, bueno, hay un facímil de ellos en San Millán. Y, digamos que ese es el origen de... No, esa es la primera constancia escrita que tenemos de algo escrita. escrito en español. Por supuesto, un protoespañol, un español ya muy cercano todavía al latín. Y por eso se escoge este monasterio donde no hay nada, solamente hay ese monasterio con 250 personas para hacer este congreso todos los años, en que por supuesto estuvo la reina, me trataron como un rey porque hasta la reina la trajeron y ahí pudimos. Lo veo muy contento, es monárquico. No, por supuesto que no. Bueno, mejor no hablo de política. No, fue una provocación. No fue Castillo el rey, sino inglés. Pero, no, mira, él entró en la historia, Guillermo, y ahí yo quería yo estaba diciendo por el trato que me dieron que hasta me invitaron a esta yo reunión. lo entiendo. Pero yo de monarca no tengo nada. Yo era muy aficionado a la historia, era muy republicano en cuanto a la guerra civil española. Exactamente. Claro. No, él se adentró en el tema de la historia, ¿no? Sí. Donde surge el español. Sí. Pudiéramos hablar un poco ahí. Surge el español precisamente en ese monasterio. Exactamente. Esto está en La Rioja. En La Rioja. Donde son los mejores vinos. Bueno, algunos ya Ribera del Duero lo va a discutir eso, porque ya Ribera del Duero tiene una competencia grande con La Rioja. Pero precisamente el español surgió en la zona norte de España, la zona que después fue Castilla del Norte, lo que era Castilla y León, y después, por supuesto, se difundió por el resto de la península. Con el tema de la expansión colonial. Sí, y después, por efecto de la expansión política colonial se expandió por toda América. Y sobre eso, por ejemplo, aquí criticamos mucho a los cibaeños. Yo soy cibaeño, por supuesto, y orgulloso de ser. Y los capitaleños, por ejemplo, se burlan de la forma que hablamos los cibaeños, con la de la I. Y una colega, una académica muy buena, y una de las redactoras, una lexicógrafa de verdad, que María José Rincón, claro. hizo un estudio como parte de su maestría, creo, en Andalucía, donde ella trató de ver cómo vino a América, cómo vino al Cibao esa pronunciación de sustituir la R por la I. Dice que eso fue una variante que existía en ese momento tan valedera como cualquier otra,
que no haya sido la variante que más o menos fue considerada culta, no quiere decir que la variante en sí es mala. Y por ejemplo, en el español dominicano tenemos muchos arcaísmos. Arcaísmo, bueno, el mismo Pedro Enrique Ureña habló sobre los arcaísmos que subsisten todavía en el español dominicano. Por eso de aguaita, por ejemplo. Así se decía en el siglo XVI. Y aguaita mama. Eso, aguaita era totalmente, no voy a decir correcto, sino era de uso culto en el siglo XV, siglo XVI. Sí, no, y agua tata, agua mama. Y aquí, por ejemplo, bueno, hay muchas expresiones que todavía usamos los dominicanos. Sí, claro. Ahora, que fíjate, no usan, que en España te ven como si fuera un extraterrestre. Porque, pero fíjese que usted dijo orgullosamente que no era capitaleño. Tampoco. Tampoco, estoy defendiendo a la gente. Pero usted no habla con la I. No, porque ya por ejemplo, es un estado, lo que se llama un estado culto. Nadie, ninguna persona culta habla con la I, algo así. No, mi amiga Rosa Rita Álvarez sí. Porque y lo defiende. Y lo defiende militantemente. Porque, como dice, la sociedad, no solamente en cuestión de idioma, en muchos idiomas, define qué es lo que es culto o qué es lo que es más o menos presentable y lo que no es. Y por supuesto, tan pronto etiqueta algo como de clase baja, por supuesto todo el mundo lo rehuye. ¿Cómo usan los españoles, por ejemplo, por decir, ese 9% de los hispanoparlantes Sí. que decimos españoles, cómo usan el término brechar? Brechar. Sí. Pues en realidad no lo sé. No lo sabe. Voyerismo. ¿Cómo voyerismo? Sí. Bueno, por eso en España se usa, en el español se usa aquí. brechar. No, aquí se usa brechar, pero el brechar es Sí, brechar. el boyerista, Acechanza, ¿no? pero ¿de Y dónde acechanza. viene si no es de brecha? Bueno, Y porque brecha una persona es observación. por un agujero, una brecha, por un agujero pequeño, tratar de... Mirando lo mira. que no debe. Sí, precisamente. Exactamente. Y va con O lo que no debería. Pero es complejo el español, fíjate cómo llegamos a que un agujero tiene que juntarse con la vista del individuo para generar un verbo. Además, no solamente complejo, sino que nadie puede ni remotamente aspirar a conocer toda la intríngulis del idioma. Por ejemplo, el nuevo diccionario, la 24ª edición, que salió hace un par de años que yo contribuí, tiene 90.000 palabras. De esas, yo creo que si sé 25.000, 30.000, yo me consideraba muy orgulloso de ello. El hablante normal de clase media alta, funciona con 2.500, 3.000 palabras. Funciona. Con 2.000 y no conoce otra. Es decir, y lo que se diferencia entre el lenguaje pasivo y activo. El pasivo es que cuando usted lo lee, reconoce lo que quiere decir, pero nunca lo usa. El acervo del lenguaje activo, es reducidísimo. Y eso es parte también de lo que Fundeo y nosotros vamos a tratar de mejorar un poco, porque aquí el léxico se va empobreciendo, y hay palabras que entran, que yo digo palabras depredadoras, que entran y se comen y sacan del diccionario o sacan del como uso piraña. común. Por ejemplo, ahora aquí nadie comienza nada ni empieza nada ya. Todo el mundo inicia. Ustedes se dan cuenta de esto. Inicia tiene un problema, que inicia es transitivo. Así que decir inicia a las 9 es incorrecto. Es incorrecto. Tú tienes que iniciar algo. Pero la gente, no sé, le ha cogido miedo a empezar. Le ha cogido miedo a comenzar. Y este programa comenzó a las 9. Sí. ¿Por qué no? Claro. Y comenzó, tiene la ventaja que es intransitivo y transitivo. Sí. Es para ponerle un ejemplo. Sí. Pero ya en la prensa, en todo inicia y nadie comienza, nadie se inaugura, nada se... No sé si son ustedes como locutores, ustedes como presentadores, y lo mismo la prensa escrita, tienen por lo menos, son 90.000 palabras, y esa no la incluye toda. No. Pero a veces... Y cada palabra tiene un matiz tal vez distinto, que esa es la riqueza del idioma. Claro. El español es tan rico. La gente cree que Barahona, por ejemplo, es taíno, porque le cogió con Enriquillo, supongo. Sí, porque Enriquillo se alzó. Porque se alzó y Barahona, pero resulta ser que es un apellido español. No, la lengua es... Y nadie... Nada que ver con la lengua. Ahora, el tema migratorio, ¿no? La gente migra. El español va al África, el africano viene aquí, el caribeño viaja a Europa. La última academia de la lengua del español entró a la federación,
ahora este año, es la Academia de Guinea Ecuatorial. Hay una academia de la lengua, el único país de África en el cual el español es el idioma oficial. Y ya es parte también. Y hay una academia en Estados Unidos, la Sí, Academia Norteamericana de la Lengua Española. Estados Unidos yo creo que es el tercer país, donde el segundo, más hay hispanohablantes. El segundo o el tercer país Don Fabio, donde más hispanohablantes hay. Exactamente. Don Fabio, ¿no será que el ser humano como especie le da un uso práctico tal a la lengua, a los códigos con los que se puede comunicar, que, fíjese como usted dice, funcionan con tanto? Es decir, ¿qué quiere decir? Que quizá el restante es innecesario. Los norteamericanos me decían a mí en algún momento que la ventaja del inglés con respecto al español era que podía situarnos en... Con pocas palabras, en un contexto general. En contexto general. Sí. Mira, con eso yo tengo, esa es la discusión diaria que yo tengo. Si en Estados Unidos se hablara español, todo el mundo dijera que el español es el mejor idioma del mundo. Y hay muchos ahora hablando español. El problema con el español... Están aprendiendo español. El problema, como dijo un director de la academia, yo creo que lo dijo en un congreso que hubo en Colombia hace un tiempo, el problema del español no es el inglés, sino la pobreza. Si cuando España fue un imperio, que era el imperio más grande del mundo, el español era el mejor idioma del mundo. Claro. Es cuestión de prestigio, y lo que le da prestigio, por supuesto, es la pujanza económica y la incidencia que tiene. El poderío. El poderío. Para que usted vea lo importante de la economía, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen no, porque ahora con esta cuestión de educación bilingüe, yo tengo muchos abogados que tienen problemas con la redacción en español. Sí. Y dicen, no, que en el inglés todo es más corto. No, es que en español ustedes están acostumbrados a escribir todo más largo, sí, por cuestiones de afectación. Correcto. Por ejemplo, en inglés se dice... Ampulosidad, ¿verdad? O sea, en inglés no hay una palabra como gratis. No. No la hay. Entonces nosotros importamos sin costo alguno. En inglés no hay aumentativo. Por ejemplo, en inglés aquí decimos un apagón, pero ya están poniendo aquí un blackout. Sí, sí, el inglés no es capaz no tiene dentro de su estructura aumentativo ni diminutivo, sí, nosotros lo tenemos, y entonces ya nosotros no lo usamos porque no está en inglés. Y como yo escribí un artículo en inglés, todo suena mejor. Todo suena mejor en inglés. No, porque ahí viene el complejo de Guacanagarí, sí, sin considerar que nos consideramos inferiores frente a potencias extranjeras. Pero también hay muchos casos también que no es cuestión de afectación, sino de, por ejemplo, una palabra como arándano agrio. Ajá. ¿Usted sabe lo que es arándano agrio? Sí, es la frutilla. Cranberry. El cranberry. Por aquí nadie dice arándano. No. ¿Por qué? Porque el arándano no viene de aquí. Hay arándano en España y ya está en el español, pero como vino algo importado, cuando vino algo importado decía cranberry, sí, nadie sabía cuál era el término en español y comenzaron a usar cranberry y ya cranberry. Pero he visto unos jugos que dicen arándano. Sí, porque hay arándano agrio andando. Hay razones históricas, ¿no? Sí. Y me refiero específicamente a nuestro país. Las intervenciones norteamericanas, la influencia del imperio norteamericano en nuestro devenir histórico y el impacto que eso ha tenido en la conformación del dominicano. Pero lo bueno que tienen los idiomas es que tarde o temprano, y ese es el problema que hay ahora, o el problema como lo visualizan los lingüistas que estamos preocupados. Por ejemplo, tenemos los americanos vinieron en el 16, hace 100 años, y por eso tenemos zafacón, tenemos brigandina, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ya forman parte, lo hemos digerido, lo hemos hispanizado, y ya son parte del idioma. Y ya la ortografía ya es española, es como guachimán, que es perfecto. Ya eso no es problema. Guachi con G, guachimán. Porque ya no se usa el man, es guachi. Guachi. Porque todos los idiomas tenemos préstamos y ese tipo de cosas. Ahí están haciendo señas. Yo quería que valoráramos el diccionario de fraseología. No, su impacto. Brevemente. Él me va a regalar un minuto para usted, don Fabio. No, la labor que está haciendo la academia, y no quiero vamos a decir, elogiarme a mí mismo, ser inmodesto, porque la labor no ha sido mía, sino ha sido de Bruno Rosario Candelier como director, que por primera vez en la historia lingüística dominicana se ha propuesto valorar lo nuestro y hacer esos diccionarios, que son el diccionario del español dominicano y el diccionario de la fraseología dominicana. Claro. Y que eso, como dijo Guillermo, el idioma es lo que nos identifica como pueblo.
si tú vas a la República Checa, que ahora se llama Chequia. Chequia, sí. Chequia, y como me pasó a mí, y sale una señora de un ascensor y dice, ¿qué vaina? Yo me siento, digo, esta tiene que ser, por lo menos, el ámbito geográfico se achicó de inmediato, esto tiene que ser de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. En España no se usa tanto. No, vale, ¿cómo se vale? No? Vale, ¿verdad? No, que le pasó como le pasó a mi hija, que se apió en Checoslovaquia, en Praga, y cuando se apió en el aeropuerto estaba cantando El de Aventura. Ah, sí. Sí. Romeo, El de Aventura. No, y por supuesto, la música nuestra, sí. Degradan los autores la lengua. Y degrada el dembow Bueno, y los nuevos ritmos musicales. Creo que nada degrada, en realidad yo siempre soy mucho más positivo. Qué el bueno. dembow siempre tiene algo, todo tiene algo que contribuir al idioma. Sí. Siempre. Oye, qué rico, mami. No, por supuesto que sí, pero qué más Siempre, rico es eso. siempre ha habido doble sentido, ¿no? Muchacha de 15 años busca tu marido. No podemos ponernos algún día a un nivel tan culto que despreciemos lo que es precisamente el pueblo. Y lo que quería decir que antes, para formar el idioma, los cambios del idioma venían de abajo hacia arriba. Ya con los medios de comunicación, son ustedes los que cambian el idioma. Si usted comienza a decir inicia, todo, pues entonces ya todo el mundo dice inicia. Y por eso precisamente es la importancia de Fundeo, porque los fundeos lo que tratan de hacer es hacer una especie de acuerdo con los periodistas, es decir, vamos a presentarle a todo el mundo, al telespectador, al radio oyente, a todo el mundo la riqueza del español. Sí, es rico, es rico. Callo, La Real Academia Española, mondongo. la Real Academia Española hizo un mea culpa en un momento determinado, ¿no? Ha hecho mucho, el más grande que ha hecho, que lo ha hecho en los últimos Se lo digo con los hispanohablantes americanos. Pero el mea culpa más grande que ha hecho, que en los últimos 30, 40 años, 20, 30 años, es que ya se han dado cuenta que todos los diccionarios son panhispánicos. Que un español no me puede decir a un dominicano cómo pronunciar o cómo hacer esto o lo otro, sino en cuanto a la ortografía, que es algo común, por consenso. Por consenso, con todo. Óyeme, nos pasáramos varias horas aquí. Así. Yo, en nombre de todos, don Fabio, muchas gracias. Para este programa se prestigia con su presencia cada vez que usted... ¿Por qué consejo con C y consejo con S? Consejo cuando usted da un consejo, y consejo con C es el organismo. El concejal. El concejal del ayuntamiento. Pero también quiero darle gracias a ustedes, porque ustedes son una especie, no una cita cultural, ustedes son un oasis cultural. Gracias. Dentro de un terreno que a veces uno encantada. Reciba el saludo de nuestro director, don Ramón Tejeda. Muchísimas gracias. Encantada, don Fabio. Cita cultural mañana. Visite la página del 9º Festival Internacional de Teatro que se inaugura el 17 de junio. Gracias. Nos encontramos mañana. Que comienza.